tienen los organismos que estamos observando, que son los ajolotes. ¿Cómo estás, Chema? Muy bien, Ana, muy contento. Mucha energía y mucho tiempo donde no hay luz del sol y ellas no pueden moverse. Entonces lo que hacen es aguantar la respiración lo más posible. Hay algunas que pueden durar hasta 10 minutos sin estar respirando. Obviamente cuando están en situaciones de estrés respiran más rápido. Y hay algunas acuáticas, por ejemplo, que pueden aguantar hasta 1 hora la respiración. Las serpientes acuáticas obviamente tienen que salir porque todos estos organismos que somos pulmonados necesitamos agarrar el oxígeno del aire. Más adelante vamos a ver cómo es que se puede agarrar oxígeno también del agua. Los insectos, ¿ellos cómo respiran? Claramente no tienen pulmones, no tienen branquias y ellos no pueden respirar por la piel porque tienen un exoesqueleto. Quiere decir, en lugar de tener huesos por dentro, lo que tienen es una capa de quitina súper fuerte que hace que sean duros. Y eso es lo que les da rigidez y estructura. Entonces aquí podemos ver un insecto adulto. En este caso estamos viendo un phasmido, que es un insecto palo. No es un pastito, es un insecto palo. Digo, ahorita está muy quieto, pero pueden ver cómo va a caminar. Todos los insectos tienen estadios larvarios. Quiere decir, cuando nacen, necesitan pasar por varias metamorfosis hasta llegar a esta forma de adulto. Aquí podemos ver otro insecto que, aunque no lo crean, es un escarabajo. Este comúnmente se le llama gallina ciega y se va a transformar en un escarabajo típicamente cafecito, aunque hay varios tipos de gallina ciega que dan lugar a distintos escarabajos o coleópteros. ¿Cómo respiran estos organismos, tanto los adultos como las larvas? A través de un sistema que se llama el sistema traqueal. En la orillita de las lonjas de la piel que tiene aquí esta larva, se pueden ver unas pequeñas aberturas que serían como los estomas de las plantas, unas pequeñas boquitas que se pueden abrir y cerrar. Y estas mismas aberturas se encuentran en el adulto. Estas aberturas las pueden abrir para meter oxígeno y sacar CO2 y a través, de estos hoyitos que aquí se ve de color naranja, se conecta toda una red como si fueran venas, pero en lugar de llevar la sangre llevan la hemolinfa y llevan el oxígeno necesario para los tejidos del bicho y es directamente desde esto. Es como si todo su cuerpo estuviera lleno de narices a lo largo de tanto de la larva como del insecto adulto. Ahora vamos a ver otro tipo de respiración que está muy presente en los organismos acuáticos, tanto invertebrados como vertebrados, que son las branquias. Dentro de los vertebrados tenemos, por ejemplo, a los peces y a todos los anfibios inmaduros. En este charquito tenemos renacuajos y lo que utilizan para respirar son justo las branquias. Podemos verlas, por ejemplo, en un tiburón, que se ve cómo se mueve aquí algo, en los peces que también se ve cómo se abren y en general en muchos organismos acuáticos. La manera en la que funcionan las branquias es filtrando el oxígeno del agua. No es que del H2O, por ejemplo, le quites el oxígeno, eso requeriría muchísima energía y no es sencillo hacer ese cambio. Pero así como hay oxígeno disuelto entre todos los componentes que están en el ambiente, hay oxígeno disuelto en el agua. Dentro de los H2O hay O2 que están por ahí. Y por eso es importante que el agua se oxigene, que pase por el aire y que ese oxígeno se quede atrapado en la columna de agua y pase otra vez a la parte interior. Cómo funcionan las branquias es que normalmente desde la boca los organismos meten el agua de donde estén, del mar o de cuerpos de agua dulce, cierran la boca y por presión empujan esa agua y como tienen un hoyo aquí que conecta, esa agua va a salir hacia afuera. Entonces, por eso los peces siempre están así, porque están metiendo agua y sacando la presión por las branquias. Cuando pasa el agua a presión, en las branquias está justo un tejido lleno de sangre, muy vascularizado, para que ese oxígeno que va pasando luego se transfiera a la sangre. Y entonces los glóbulos rojos lo atrapen con la hemoglobina y lo distribuyan para todo el cuerpo, para que cada una de las células que componen al organismo puedan tener ese oxígeno para obtener energía.
largo de los años me ha tocado venir aquí varias veces precisamente en búsqueda del ajolote. Es una tristeza ver cómo este sitio que antes era una poza llena de agua, hasta se construyó un levantamiento para poder tener esta poza, ahora está vacía. Los ciclos del agua están siendo alterados y los responsables somos nosotros. Cada vez menos árboles es menos infiltración del agua al subsuelo. Y esta agua es la que nutre también todos los cuerpos superficiales de los que no solamente nosotros nos abastecemos, también otros organismos. Acá en la orilla, por ejemplo, hay huellas de animales grandes que pensamos que pueden ser de puma, porque tienen que venir ya hasta esta zona para conseguir esa agua. El plantar árboles, el cuidar el agua que tenemos, el permitir que se filtre y tener menos planchas de asfalto, es en beneficio de todos, es en beneficio de las especies que como ahora llegamos y es muy difícil encontrarlas. Ya no hay oxígeno que caiga de la cascada enorme que tenemos acá atrás, ya no cae una sola gota. La caída del agua no solamente abastecía de más agua a esta poza, sino de oxígeno. Al no tener oxígeno el agua, el ajolote se va a convertir en salamandra, va a tener que forzar su metamorfosis hacia convertirse en salamandra. Entonces, estas imágenes, aunque fuertes, son bien importantes para que tomemos conciencia de ello. El agua está cambiando y tenemos que hacer algo al respecto. Los mexicas contaban que un tiempo el sol no se movía y para que empezara a moverse tenía que haber sacrificios. Los primeros en sacrificarse fueron los dioses y de ahí derivaron después las costumbres de sacrificar también humanos. Pero hubo un dios que no se quería sacrificar y que comenzó a esconderse. Primero en el maíz, después en el maguey y al final se convirtió en un ajolote para que no lo vieran. Quetzalcóatl lo encontró y para castigarlo lo dejó como ajolote para siempre, viviendo en la oscuridad. Esta es la leyenda mexica de los ajolotes, que nos hablan de cómo están impregnados desde la cultura en nuestras vidas. Auguste Duméry fue el primer científico que agarró un ajolote, lo encontró, lo llevó a su casa, lo puso en una pecera e hipotetizó que era como un renacuajo, como sucede con las ranas. Era un estadio temprano, un larvario, que iba a hacer metamorfosis y se iba a convertir en el adulto. Oh sorpresa, que estos ajolotes no se convertían en el adulto. Y lo que define si eres adulto o si eres juvenil es tu capacidad de reproducirte. Si te puedes reproducir, entonces eres un adulto. Si eres un juvenil, no. Y de repente estos estadios larvarios que él encontraba, que eran ajolotes, tuvieron huevitos y después bebés. Él estaba asombrado y decía, ¿qué cosa tan extraña es esta? Tal vez no se están transformando porque tienen todavía sus branquias aquí al lado. Entonces lo que hizo fue cortarlas. Le cortó las branquias y las regeneró. Estos son solo apenas algunos de los misterios que engloba el ajolote. Pero nuestro tema aquí principal es la respiración. Este animal es capaz de respirar de 3 de las 4 maneras que hemos visto. Tiene capacidad de respirar por branquias, por pulmones y por piel. Esas 3 ocupa para él tener oxígeno. Cuando acaba de nacer y es un pequeño organismo parecido a un renacuajo, pero con sus branquias, respira justamente por branquias. En lugar de que estén adentro, igual que los peces, meta agua y las saque a presión, lo que hace es tenerlas afuera. Y cuando genera movimiento, el oxígeno del agua puede pasar entre ellas. Son súper rojas. ¿Por qué? Porque están llenas de sangre para que los glóbulos rojos agarren ese oxígeno y lo pasen a las células del cuerpo. En cuanto madura y llega a la adultez, desarrolla también pulmones. O sea que tiene la capacidad de estar abajo del agua con branquias o salir y agarrar aire y llenar sus pulmones. El estadio final de los ajolotes, si es que se llega a dar, son salamandras. Todas las salamandras que se ven en los bosques, que a veces encuentras abajo de las piedras, normalmente asociadas a ecosistemas húmedos, son el adulto de los ajolotes. Pero en estos grupos, como descubrió este científico, no se da esa metamorfosis de manera forzosa. Hay algo que se llama neotenia, que es mantener tus características de juvenil y poder aún así reproducirte, madurar internamente y quedarte en esa forma y siendo adulto. Se piensa que esto evolucionó ya que estos ajolotes con neotenia vivían en cuerpos de agua
rodeados de desierto, como lo es los ecosistemas mexicanos en su mayoría. Son desiertos y en lugares de charcas permanentes donde había un cuerpo de agua permanente, estaban estos organismos. Como son anfibios y también respiran por la piel, para poder hacer este intercambio de oxígeno del aire directamente de la piel como las lombrices, necesita que siempre esté húmeda. Así que salir al desierto no era una opción. Tenían que mantenerse en los lugares húmedos. ¿Y qué más húmedo que el agua? Así que empezaron a poder reproducirse dentro de estos cuerpos. Con el tiempo, muchos de estos cuerpos han perdido su agua o han perdido el oxígeno, o ya no hay una filtración que permita su bienestar. Así que muchos de estos ajolotes sí pueden transformarse a salamandras. Pero la otra cosa interesante fue lo que descubrió este señor, que le cortó las branquias para ver si se volvía una salamandra, y no solo no se volvió salamandra, sino que las regeneró por completo. Todos los animales tenemos, los organismos, una cierta capacidad regenerativa. Es más evidente en plantas, por ejemplo, cortas una rama, sale otra y también tiene hojas. Pero si yo ahorita me corto un brazo, no me va a salir otro, voy a tener un muñón. Mi capacidad regenerativa es tan limitada como generar una cicatriz, parar el flujo de sangre y cicatrizar este tejido. Aunque cuando somos jóvenes tenemos unas células madre en la puntita de nuestro dedo y por eso si te cortas un pedacito podría regenerarse. Pero en realidad esto es súper limitado. Si un pulpo, por ejemplo, se le corta un tentáculo, lo regenera por completo. Si a un gusano plano, como una solitaria, lo cortas en pedacitos, no solamente regenera los pedacitos que le faltan, sino que de cada uno de esos pedacitos sale otro organismo. Lo mismo con las estrellas de mar. Lo que tienen en común estos organismos de regeneración es que son invertebrados. Pero los ajolotes no. Los ajolotes son anfibios, hermanos de las ranas. O sea que son vertebrados, tienen huesos. Y esto no sucede a un pájaro, no se regenera igual, un mamífero, no un reptil. ¿Por qué ellos sí pueden? Los científicos dijeron, pues, hagamos estudios genéticos. Seguramente tienen genes que nosotros no tenemos. Hacemos el estudio, hicieron el estudio los científicos, y tienen exactamente los mismos genes correspondientes a un vertebrado normal. Parece que lo que hace esta diferencia de regeneración es la forma en que modulan estos genes, cómo regulan esta expresión genética. Y esto es relevante para la ciencia, porque saber cómo regulamos esos genes podría ayudarnos, por ejemplo, a ciertos problemas en humanos. Pero lo más interesante para mí no son las aplicaciones, sino el animal en sí. Se ha visto que pueden regenerar columna vertebral, que pueden regenerar partes de cerebro, que pueden regenerar partes de ojo y cualquier extremidad en su totalidad. Les presento a Chema Herrera, el encargado de aquí del Cedral, y él hace una labor maravillosa conservando todo este sitio, no solo en su comunidad vegetal, pero también